Recuerden que les había comentado sobre el tema que estamos tratando aquí en el canal, en el cual nos hemos enfocado en los últimos días que pasara lo que pasara, habría muchísima tela de dónde cortar. Eso lo comentamos en la transmisión que llevamos a cabo hace unas 3-4 horas. Y efectivamente, pase lo que pase, hay muchísima tela de dónde cortar. Ahora, ¿saben qué acaba de ocurrir hace unas horas? Algo bastante interesante. Escuchemos esto. Contexto de lo que representa la recaptura, la detención de Rafael Caro Quintero este viernes. Jorge, te saludo, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, un placer saludarte a todos los amigos del auditorio. Así es como se darán cuenta, hace algunas horas acaba de darse a conocer de manera oficial la detención de Rafael Caro Quintero. Como saben, él formaba parte del cártel de Guadalajara. Posiblemente no tenga mucha relevancia para las personas que no estén involucradas en el tema o que no estén tan metidas en la historia de estas organizaciones, cómo se han mantenido en el país, cómo se han distribuido el país, pero hay algunos datos importantes. Recuerden que el tema que estamos tratando actualmente es un tema del estado de Nuevo León. Sin embargo, en Nuevo León, en los últimos meses, ha ocurrido una disputa y se han salido de control esos temas precisamente porque cada que llega un nuevo gobierno, buscan la manera de repartirse el territorio. En este caso, por ejemplo, la Organización del Noroeste es la que se ha posicionado como la organización con mayor presencia en la entidad fronteriza. Ok, pero aquí hay un dato muy importante. Actualmente 5 cárteles se disputan la plaza, o 5 organizaciones. A mediados del 2021, el arribo de una de las organizaciones criminales más poderosas de México, es decir, el cártel de Sinaloa, al estado de Nuevo León, puso en alerta a las autoridades. Estamos hablando a mediados del año 2021, es decir, a mediados del año pasado, para que nos ubiquemos en tiempo, ¿ok? ¿Por qué arribó justamente en ese momento la organización de Sinaloa? Pues porque en ese momento sabían que ya estaba a punto de llevarse a cambio el gobierno, un cambio de gobierno. Así que como no queriendo, se fueron acercando poco a poco. Y bueno, como saben, se dio a conocer que la presencia de este nuevo grupo o esta organización iba a elevar la violencia en la región, disputada por al menos 4 organizaciones más. Ahora, si bien la organización de Ismael El Mayo Zambada ya tenía presencia en la entidad con operaciones de lavado de dinero, la organización había mantenido un perfil bajo hasta junio del año 2021, cuando las autoridades se enfrentaron a un comando de dicho cártel. Pese a que no hubo bajas ni detenciones en ninguno de los dos bandos, poco después en el municipio de Montemorelos apareció una manta, bueno, ya saben qué tipo de mantas, con amenazas a las fuerzas estatales, quienes se acusaron de proteger al cártel del Golfo. La información fue confirmada de manera oficial y esta fue suprimida por el gobierno para evitar temor entre el público. Sin embargo, ya se sabía que era únicamente cuestión de tiempo para que cuando se diera este cambio de gobierno en Nuevo León, aprovecharan estos movimientos, ese tiempo en el cual iban a replantear las estrategias, ese tiempo en el cual se iban a reacomodar para hacer todo lo que pudieran. Poco después las autoridades estatales encontraron una camioneta abandonada con armas y equipo táctico que tenía emblemas del cártel de Sinaloa. La presencia de esta organización sinaloense entonces se mantenía como enigma hasta el día en que el secretario de Seguridad Aldo Fassi confirmó su presencia junto con la de 4 grupos u organizaciones, ya saben de qué tipo, más. Así que, sí, como saben, ha sido un tema bastante controversial y para las personas que han seguido el tema aquí en el canal, esto tiene mucha relación con lo que va a pasar en los siguientes días. Va a estar una situación bastante complicada, va a empezar a generarse mucha presión y por supuesto, uno de los personajes, Aldo Fassi, tomó
una de las mejores decisiones al buscar retirarse, buscar salir, buscar escaparse, deslindarse de todo, porque la situación va a estar muy interesante, ¿saben? No es una casualidad que haya coincidido el día viernes, es decir, el día viernes 15 de julio año 2022, o sea, hoy, la fecha en la que Aldo Fácil oficialmente se retira por una cuestión de salud, aunque ya había anunciado su renuncia tiempo atrás. Pero no es una casualidad que justamente el día de hoy se retire y que el día de hoy ocurra esta clase de cosas. Recuerden que estos grupos, estas organizaciones, desde tiempo atrás ya buscaban quedarse con ese territorio. Así que se va a poner muy interesante la situación, sobre todo si el gobierno federal no hace algo para demostrar que no está apoyando únicamente una parte, o no está apoyando únicamente a una organización. Y bueno, después tenemos que, de acuerdo con el mapa de la entidad, es decir, el mapa que muestra cómo están distribuidos, se mencionaba que las organizaciones que controlaban esto era tanto la organización de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, del Noroeste, del Golfo y la organización de los Beltrán Leiva. En la zona del norte, que comprende los municipios de Sabinas, Hidalgo, Anáhuac, entre otros, está dominada por la organización del Noroeste liderada por Juan Gerardo Treviño. Como saben, este cártel nació como una escisión de los Zetas y actualmente mantiene una disputa con el cártel del Golfo. Así que es una competencia. Era lo que en muchas ocasiones comentábamos. ¿Por qué parece todo tan complicado de entender cuando es un tema, es una desaparición y es algo que en teoría las autoridades junto con los peritos, junto con las policías o la policía municipal, la policía estatal, la Guardia Nacional podrían tratar muy fácilmente? ¿Por qué? Porque no es algo que ocurra una vez al año, no. Es algo que ocurre muy frecuentemente y que incluso Nuevo León tiene, en teoría, el personal más capacitado para esa clase de cosas. En teoría. O sea, y estamos hablando del personal más capacitado a nivel nacional. En teoría. ¿Por qué? Porque si hay un estado que está supuestamente enfocado a esta clase de cosas, es Nuevo León. ¿Y por qué un personaje como Aldo Fassi, con tanta trayectoria, con tanto poder, tanta experiencia, tuvo tantas complicaciones desde el momento en el que eligió perros de búsqueda que no eran tan apropiados como para buscar personas? Estaría medio raro, ¿no creen? Entonces, esto se va a poner bastante interesante. Después también tenemos que la influencia de los grupos, organizaciones de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en Nuevo León es más reciente. De acuerdo con informes de la inteligencia, ambos tienen intereses en la entidad por el tráfico de sustancias, ya saben de qué tipo de sustancias, armas, indocumentados y también lo que es el robo de hidrocarburos. Para ambas organizaciones trabajan 6 células, más, bueno, esto ya es información más detallada acerca de cómo están compuestas cada una de ellas. Pero, por ejemplo, en el municipio de San Pedro opera un grupo denominado Los Gatos, vinculado a la organización de los Beltrán Leiva. En ocasiones, pues aquí en YouTube no se pueden decir palabras tal cual, por eso las tenemos que omitir, por eso las tenemos que cambiar, por si acaso tienen la duda, ¿verdad? Así que, ¿qué les puedo decir? La situación se va a poner muy interesante para los que nos encanta analizar esta clase de cosas que tienen que ver con conspiraciones, que tienen que ver con agrupaciones, que tienen que ver con ubicar quién está aliado con quién y quién en teoría es la contraparte de quién y quién supuestamente es oposición pero únicamente es una oposición simulada. Esta clase de temas dará mucho de dónde hablar, nos vamos a divertir bastante con esta clase de temas morbosos, ya saben, como siempre analizados desde el punto de vista de un gran máster como yo. Vamos a escuchar un poquito más a ver qué nos comentan aquí. Que decíamos, ¿qué representa en términos de todo el historial
criminal de Rafael Caro Quintero, uno de los fugitivos en la lista del FBI, uno de los más buscados en México, el caso del agente de la DEA, Camarena, en fin, toda esta historia. Ah, cierto, ¿saben cuál era la principal importancia que tenía este personaje, Rafael Caro Quintero, en relación a Estados Unidos? Porque a él se le culpaba de que un personaje de la DEA perdiera la vida por orden de él, de Caro Quintero. Así que si lo entregan a Estados Unidos, es muy posible que sea como regalo o como tributo a Biden, y que precisamente el presidente haya ido a Estados Unidos a negociar con la entrega de Caro Quintero. Historia que envuelve y que ha sido un personaje, pues mira, Ahora lo interesante, ¿saben qué será? Que el presidente va a tener mucha presión, sobre todo si quiere demostrar que no solamente está apoyando a una organización, sino que va parejo. ¿Por qué? Porque da lo mismo que se entregue a un personaje como Caro Quintero. Si finalmente el territorio lo puede cubrir perfectamente otra organización, o bien su puesto puede ser ocupado por otro. de documentales, de libros, de series, de películas. Rafael Caro Quintero, Jorge. Oye, mira, Rafael Caro Quintero no es el principal narcotraficante hoy en México operando, pero sí es un personaje paradigmático en el mundo del narcotráfico. Por todas estas historias que tú platicabas, su participación directa en el asesinato de Enrique Camarena en 1985, este agente de la DEA que fue secuestrado, torturado y asesinado por lo que era entonces el cártel de Jalisco por una orden directa de Rafael Caro Quintero, que participó en todo ese proceso, sino también el hombre más buscado por la justicia estadounidense. La diferencia, por ejemplo, de recompensa que ofrece la DEA por Rafael Caro Quintero respecto al Mayo Zambada o a cualquier otro narcotraficante, los Chapitos y los del cártel Jalisco, es muy grande. Estamos hablando de 20, 25 millones de dólares. O sea que la recompensa que ofrecían en este caso por entregar a Rafael Caro Quintero, su cabeza sí tiene un costo, y era de 20 o 25 millones de dólares, que convertido a pesos mexicanos sería entre 400 y 500 millones de pesos. Ok, eso se lo van a entregar. ¿Quién hizo la detención? ¿La Marina? ¿O a quién le van a entregar esa cantidad de dinero? Que ofrece la DEA por la captura de este hombre. Aunque supongo que esos 20, 25 millones de dólares es más una cantidad como que simplemente por dar información que ayude a encontrar, a localizar a este personaje. Pero imagínate, si se lo entregan ya así con esposas y toda la cosa, detenido, yo creo que la recompensa debería ser de al menos unos 200 o 300 millones de dólares. ¿O de cuánto lo habrá negociado en este caso el presidente? Porque se me hace demasiada casualidad que regresando de Estados Unidos se haga esta entrega. Dan la importancia, es un símbolo del... Y sí, es entrega, porque lógicamente sabemos que si se tratara de detener a algún personaje, las Fuerzas Armadas de México tienen la orden de no generar problemas, no generar inconvenientes, así vayan a Michoacán, vayan a donde vayan. No, sino que esto se hizo por medio de una orden presidencial. Por eso es que pudo ser posible. Narcotráfico es un símbolo también de la impunidad, porque la forma en que fue liberado en 2013 fue vergonzosa. Un juez lo liberó entre gallos y medias noches, sin avisarle a la Procuraduría General de la República. Cuando se enteraron las autoridades... Eso también fue interesante, la liberación de ese personaje. Federales ya había desaparecido, luego dio una entrevista diciendo que no tenía nada que ver con el narcotráfico, pero rápidamente se reincorporó a esas tareas.
hoy opera buena parte de la violencia que vimos en toda la zona de Altar y de Caborca en los últimos días, está relacionada también con la lucha que llevan los chapitos contra Caro Quintero. Y bueno, yo me imagino que también entre las muchas peticiones y propuestas que se trabajaron en Washington esta semana, Sí. una de esas tiene que haber sido la de Caro Quintero, porque siempre las... Sí, definitivamente. Eso no es porque los militares, la marina o la policía estatal, simplemente porque hicieron un operativo, lo hayan presentado y ya. autoridades de seguridad de Estados Unidos han insistido con el tema de Caro Quintero. Lo que vendrá ahora es muy probablemente la extradición de Caro Quintero a Estados Unidos y el juicio contra Caro Quintero. Entonces, lo que estaríamos viendo sería la primera, digamos, después de su recaptura, poco tiempo en nuestro país y prácticamente tramitar, ahí lo tendrán que hacer las oficinas del exterior de los respectivos. Eso era para las personas que me decían, oye, pero por ejemplo, en este caso de nuestro personaje Depp, si el presidente quisiera, ¿a poco se podría? Y ya era lo que siempre les había comentado desde hace como 3 meses. Sí, pues obviamente si el presidente quisiera, al igual que como en su momento un presidente entregó al Chapo, pues obviamente que si un presidente quisiera, sí darían a conocer toda la información. ¿Por qué no lo hacen? Pues ahí está la parte interesante, ¿verdad? Los países y también de seguridad para extraditar a, ¿qué será? No, como decías, no es el más importante, pero es un ícono en actividad criminal, en la actividad del narcotráfico. Entonces estaríamos pues hablando ya de poco tiempo en nuestro país para que empiecen los trámites de su extradición. ¿Así lo estás pensando? Yo me imagino que sí, es algo similar a lo que ocurrió con el Chapo Guzmán. Sí. El Chapo Guzmán tenía todavía procesos en México, ya se había fugado a una cárcel de máxima seguridad, por supuesto que tenía procesos en México, pero ya se había fugado en dos ocasiones, era hasta anticlimático, peligroso tenerlo en México. A Caro Quintero lo habían liberado con un enjuague ahí judicial, legal. Le habían regresado incluso a sus familiares muchas de sus propiedades. No me imagino, la verdad no me imagino que se pueda decir vamos a seguir con Caro Quintero preso en México sin extraditarlo a los Estados Unidos. Me parece que además sería una decisión política muy sensata. Además, como bien señalas, a días de la reunión en Washington entre los presidentes. Así es, esto no pudo haber sido una casualidad, no es porque de repente hayan hecho un operativo por parte de los policías estatales, por parte de los policías municipales y dijeran, miren, ¿a quién creen que nos encontramos? No, o por parte de la Marina o la Guardia Nacional, simplemente porque sí. Y no, esta fue una indicación que vino desde arriba. Así que cuando me preguntan, bueno, pero en este caso, ¿por qué crees que no se ha terminado? ¿O por qué no se ataca directamente esta clase de cosas? Pues porque hay ciertos acuerdos y ahora estará muy interesante la tarea del gobierno federal para demostrar que no tiene únicamente acuerdos para un grupo o para algunas organizaciones y para otras no. Estaría muy interesante, ¿no creen? Pero esto también va a hacer que todo se empiece a mover, que salga mucha información y que podamos analizar estos temas. Así que, ya saben, pueden dejar en la caja de los comentarios a ver qué piensan, a ver qué opinan, si les agrada. López Obrador y Joe Biden. Ahora, independientemente de que por un lado corra la vía, digamos, administrativa de seguridad y que derive en la extradición de Rafael Caro Quintero, en la actividad del narcotráfico en México, ¿tiene Rafael Caro Quintero, o tenía hasta el momento de su detención, o su organización, un peso específico en el tráfico de drogas en nuestro país? Sí, sin duda. Sí lo tiene, Buena, sí lo tiene.
Sí lo tiene, lo sigue teniendo el día de hoy, está enfrascado en una lucha. Caro Quintero, cuando salió de la cárcel, debe haber pasado un tiempo reacomodándose, pero muy rápidamente recuperó, porque creo que nunca lo había abandonado, sus relaciones, sus contactos en todo el norte de Sinaloa, la parte de Sonora, parte del Triángulo Dorado, y comenzó a disputarle con sus nuevos aliados, sobre todo, más que al Mayo Zambada, a los Chapitos, esos territorios. Rápidamente tuvo una alianza tácita con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen como enemigos también a los Chapitos, a los hijos del Chapo, y para decirlo de alguna forma muy gráfica, se estuvieron peleando parte de la alianza de lo que era el Chapo, de lo que tenía el Chapo Guzmán. Caro Quintero y el Chapo Guzmán prácticamente nunca coincidieron cuando fue. Así es. Uno de los grupos u organizaciones que siempre tuvieron problemas con este personaje es precisamente uno de los que están más involucrados en la parte norte del país y que de paso, pues cuando el presidente ha hecho sus recorridos por Sinaloa, se ha visto que no tiene ningún inconveniente contra ese grupo, esa organización en especial, y que incluso si fuera por el presidente, con todo gusto le hubiera devuelto a la mamá del Chapo, le hubiera dicho, aquí está su hijo, nada más cuídelo bien, ya no lo deje salir, y dele muchos abrazos. Detenido Caro Quintero en 1985, Chapo Guzmán era un narcotraficante incipiente, era un sicario, pero sí tenían las mismas zonas de influencia, las mismas áreas de operación. Caro Quintero, recordarás que fue el propietario del rancho de producción de marihuana más grande de la historia, que es el famoso rancho El Búfalo. Que se decomisó en Chihuahua con miles y miles de trabajadores. Entonces, esas son las zonas de influencia, sobre eso trabajó Caro Quintero, que terminó también absorbiendo parte de lo que eran los Beltrán Leiva. Se fortalece y te pregunto, ¿se fortalece entonces el grupo de los Chapitos? Le acaban de detener a un rival, a Caro Quintero. Bueno, sí. Así es. Así que, para el gobierno, esa será la parte más importante, demostrar que no está apoyando únicamente todo hacia un lado, sino que va parejo. Pero bueno, mientras tanto, esta clase de cosas para las personas que nos encanta analizar esta temática, para las personas que nos encantan estos temas morbosos y que de paso tienen importancia en lo que ocurre en el país, vale la pena. Lo leemos así, sí, pero yo creo que lo que hay que hacer es golpear todos los grupos. Sí, de entrada, el hecho de que, por ejemplo, a Doña Pelos hagan como que no la ven, que incluso vaya el presidente, la salude y toda la cosa, y de repente le quiten a su competencia, sí le da una ventaja importante a Doña Pelos, a menos de que realmente actúe de forma pareja. Sin embargo, como lo he dicho, ahora el gobierno federal va a tener que hacer algo para demostrar que está enfocado de manera general y no solamente para golpear una parte, para que otra parte pueda abarcar todo el territorio. Si me dices quién se fortalecería más, yo diría que el Mayo Zambada, porque los Chapitos han recibido mucho. Bueno, pero en este caso el Mayo Zambada y los Chapitos, para el caso es lo mismo. De hecho, oficialmente se maneja como que el Chapo es la persona que se hacía cargo del cártel y de todo lo que tiene que ver con el de Sinaloa. Sin embargo, la persona que siempre ha controlado todo y que nunca ha pisado la cárcel es el Mayo Zambada. Golpes también en los últimos días, en las últimas semanas, incluyendo de aquí de Topilejo, de laboratorios, de operadores en distintas zonas. Entonces creo que si alguien se fortalecería es el Mayo Zambada, pero me parece que es una consideración cuando se detiene así a personajes que no hay que hacer, que no es correcto hacer, porque lo que hay que hacer es pegarles a todos y desarticular todos estos grupos criminales, ¿no?
Sí, te hablaba yo de se fortalece Sí. en el interés criminal de de este claro. tipo de organizaciones, ¿no? Porque les están deteniendo, ¿no? Acaban de reprender a un, digamos, un competidor de los chapitos, a eso me refiero. Si tú tienes dos grandes fabricantes de bebidas de cola, una quiebra, la otra se fortalece. Exacto. Sí, de hecho es el ejemplo que acabamos de poner con Doña Pelos. Si ella vende, por ejemplo, quesadillas y tiene muy buena relación con el presidente, su competencia también se está disputando el territorio, pero no tiene tan buena relación con el presidente. Y a su competencia, el presidente hace que se la lleven. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lógicamente se va a fortalecer Doña Pelos. Oye, a ver, desde luego que es importante lo que se está informando, esta recaptura de Rafael Caro. Pero claro, todo lo que alborote el enjambre vale la pena porque se pueden tener muchos puntos importantes para la gente que no tiene mucho conocimiento de cómo funciona esta clase de cosas en el país. Cada que se le da digamos, se le avienta una pedrada al enjambre y empieza a haber movedero por todos lados, en especial por uno, hay cosas que empiezan a salir a la luz, hay cosas que se empiezan a filtrar, hay cosas que podemos analizar, hay cosas que podemos entender mejor, y sobre todo si lo analizamos de manera neutral, tal como lo hemos hecho aquí en este canal. Quintero, su peso específico en el tráfico de drogas, particularmente ya lo explicabas, o por lo menos el área de influencia en el norte del país, fundamentalmente en Sonora, cómo se rearmó, se reinventó Rafael Caro Quintero para retomar pues, esta actividad que lo hizo durante los últimos, prácticamente toda su vida. Pero en este contexto estamos hablando entonces de que estamos hablando de un juicio o un proceso que se puede seguir con Rafael Caro Quintero en su extradición, y yo quiero aprovechar esta comunicación contigo para que nos des tu punto de vista sobre lo que se resolvió hoy en esta audiencia del juez Coogan, que tiene que ver con el juicio contra García Luna, Genaro García Luna. Se mantiene para el mes de octubre, dice, si no pasa otra cosa, en octubre empezaría el juicio. Sí, en octubre, no creo que ya el juez ya quedó. Sí. Bueno, todo esto que tiene que ver con juicios de otros personajes que... Pasa otra cosa, en octubre empezaría el juicio. Puede seguir con Rafael Caro Quintero en su extradición, y yo quiero aprovechar esta comunicación contigo para que nos des tu punto de vista sobre lo que se resolvió hoy en esta audiencia del juez Coogan, que tiene que ver con el juicio contra García Luna. Épocas distintas. Eso también será un tema muy interesante, el de García Luna. Y con esa clase de cosas, posiblemente alborote también el enjambre por parte de García Luna. Como lo dije, para las personas que nos divierte analizar estas historias, entender cómo se mueven los hilos, son momentos muy interesantes, sobre todo cuando sale así la información fresca, porque ya después, como recordarán, sobre todo la de los medios oficiales, si hay algo que reciban por medio de alguna orden de algún político de peso, lo van a tener que quitar, lo van a tener que desaparecer. Y por eso es muy importante que pongamos atención a las primeras noticias, a las siguientes noticias, y llevemos la secuencia para entenderlo mucho mejor. Bueno, así es como lo hemos manejado en este canal. Entonces, pues ya sabes, puedes dejarme en la caja de comentarios qué opinas, si te agrada esta clase de temáticas. Estados Unidos, que un juicio de estas características. Que por cierto, aunque no lo creas, en cuanto al tema que hemos estado tratando de nuestro personaje Depp y Don Marius, créeme que esto se retrase, va muy de la mano. Y si no te queda muy claro de a qué me refiero con que va muy de la mano, que incluso esto involucra directamente, pues ya haré otros videos, quizás hasta con la libreta, para comentarte cómo es que se relaciona todo esto.
3 años no suele ocurrir, ¿no? Lo que sucede es que el caso que tiene la Fiscalía respecto a García Luna es débil, a pesar de que se habla de millones de hojas y demás. Sí, sí, sí. Y es débil por una sencilla razón: se basa en testimonios de narcotraficantes que han testimoniado en contra de García Luna. Entonces, en ese sentido, se tiene que armar muy bien los juicios. Sí. Yo lo que creo que sucedió ahí con el caso de García Luna es que esperaban que, como ha ocurrido en otros muchos. Y este caso de García Luna está muy interesante porque recordemos que Genaro García Luna, ¿qué puesto fue el que ocupó durante el gobierno de Felipe Calderón? Pues fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Nada más ni nada menos, ¿verdad? El secretario de Seguridad Pública. Y en ese periodo de gobierno ocurrió un movimiento que quizás iba por buen camino, pero como que después se desvirtuó. Por lo mismo, porque no fue una estrategia que valiera la pena, sino únicamente fue atacar por atacar. Y lo peor de todo, atacar solamente para un lado, no atacar parejo. Así que esto puede ser una puerta que deje salir mucha información, ¿saben? Casos se declarara culpable, declarara algunas cosas y ya no hubiera juicio. Pero bueno, eso no fue así, entonces sí habrá juicio y no sería extraño que son dos épocas distintas, dos personajes diferentes, que de alguna forma se empataran en el tiempo, el caso de Caro Quintero y el caso de García Luna. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que si el gobierno mexicano no envía a Estados Unidos, no extradita a Estados Unidos muy rápidamente a Caro Quintero, esto que es un golpe, un triunfo en términos reales para el gobierno federal, se puede convertir en un problema. Muy bien, bueno, no quería yo dejar de pasar la oportunidad de conocer tu punto de vista de uno de los procesos, si no el juicio, pues uno de los procesos pues, más largos, sobre todo para los estándares de la justicia en los Estados Unidos. Pero regresando al tema de Rafael Caro Quintero, ya nos hablabas tú, Jorge, del peso que tiene o que recuperó, o por lo menos su organización, cuando salió de la cárcel, dices por un asunto ahí de un juez que quién sabe cómo lo argumentó, no lo avisó a la... Bueno, y por ejemplo, para las personas que no entienden muy bien acerca de cómo está compuesto esto, cómo está conformado, hay quien dice, pero, o sea, ¿qué importancia tiene que él esté en la cárcel para que su organización pierda o gane control? Si finalmente él no es quien sale a las calles a disparar, él no es quien sale a las calles a imponer su poder, ni mucho menos el que esté en el campo sembrando o cosechando, produciendo, transformando, ni echándose las pastillas o comiéndose las pastillas para después sacarlas. O sea, ¿qué importancia puede tener que él esté detenido o que no esté detenido? Aquí la importancia como tal no es desde el punto de vista que el 99% de la gente lo asocia, sino es completamente diferente. Aquí la importancia de cuando uno de estos personajes queda libre, como en este caso, quiere decir que políticamente tiene mejor posición. Por eso es que gana territorio, se fortalece. ¿Por qué? Porque si un juez lo deja en libertad, quiere decir que entonces, hasta ese momento, ya tiene demostrado el apoyo por parte de las organizaciones que controlan el país. En este caso, de una organización enfocada a la justicia. No es porque ya saliendo se vaya a poner a sembrar y vaya a ayudar con mano de obra, ni nada de eso. Sino porque de esa manera demuestra que ya tiene alianzas estratégicas con el gobierno. O con los jueces. Por ende, todas las demás organizaciones tienen que acoplarse a eso.
Esa es la principal ventaja que tiene. Entonces, Procuraduría General de la República, en fin, después vino una serie de acciones y ¿qué será? Solicitudes fehacientes del gobierno de los Estados Unidos para recapturar a Rafael Caro Quintero. Sí, hubo una solicitud siempre de Estados Unidos para recapturar a Caro Quintero. No solamente eso, desde que fue detenido en 1985, Estados Unidos pidió que fuera enviado a México, la posición de los distintos gobiernos de México. Imaginémonos, pasó Miguel de la Madrid, pasó Carlos Salinas, pasó Zedillo, pasó Vicente Fox, pasó Felipe Calderón. Siempre fue que tenía que cumplir sus penas en México, tenía condenas muy amplias en México. Durante el gobierno de Peña Nieto, el primer año, en 2013, repentinamente, como decíamos, un juez local decidió, imagínate, la decisión fue que lo dejaba en libertad porque el caso tendría que haber sido procesado por un juez local y no por uno federal. Entonces, de un día para el otro le dieron la libertad a Caro Quintero. Así es. Y eso que demuestra que ya tienes el apoyo con elementos que son reales, tangibles, y por ende hace ganar territorio, porque si ya llegaste a un convenio para que alguna institución de gobierno que en teoría ejerce la justicia te dé ese apoyo, pues sabes que entonces los demás van a tener que someterse. O por lo menos te van a dar carta abierta y quedarás mejor posicionado. Así que les decía, esta clase de temas va a estar muy interesante y lo pueden dejar en la caja de comentarios a ver qué les parece. Sí, les agradaría que también iniciáramos con ese tema, que a lo mejor sí lo voy a iniciar, aunque a algunos no les agrade, a algunos sí les agrade. Y aunque tengamos que eliminar algunas palabras o cambiarlas por la misma temática que aquí en YouTube, en ocasiones no se puede llegar a manejar, ¿ok? Pues entonces ya saben, pueden dejar su me gusta si es que les agrada esta clase de contenido, compartir el video en los grupos en los cuales se encuentren para que cada vez tengamos mayor alcance. Por mi parte sería todo, les agradezco y que sigan pasando excelente día.